Bendiciones con todos. Tema 84 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando del libro de Génesis. Hoy hablaremos de un nuevo comienzo. Y leemos Génesis capítulo 8, versículo 1. Y dice, y Dios recordó a Noé y a todo ser viviente y a todo ganado que está con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Ahora, en el tema anterior terminamos el estudio del capítulo 7 con el juicio del Señor, donde describimos la muerte de toda la carne durante los primeros 5 meses de la inundación. Ahora hablaremos de la introducción del capítulo 8 de Génesis, referente a la redención de Noé, su familia y todos los animales. También veremos cómo el Señor los protegió durante 371 días contra condiciones tan inimaginables adversas que modificaron toda la topografía de la tierra. Además, le mostraremos un comparativo con las similitudes entre la descripción de la creación entre Génesis capítulo 1 y los eventos en Génesis capítulo 8 y 9. En este capítulo además podremos ver una muestra de los cuidados del Señor, quien fue el que le indicó a Noé cuándo era seguro salir del arca. Génesis capítulo 8, versículos 15 al 17. Ahora, el lenguaje de Génesis capítulo 8 tiene paralelos con la descripción de la creación en Génesis capítulo 1. Los tripulantes del arca se convirtieron en un nuevo comienzo. Ahora, cuando la Biblia nos dice que Dios recordó a Noé y a los animales, absolutamente no se refiere a que el Señor se hubiera olvidado momentáneamente de los tripulantes que llevaban 5 meses en el arca, pues Él no podía olvidarse de ellos, porque de hecho todos los días nos visita por la mañana, como dice Job capítulo 7, versículo 17 al 18, versículo 21, capítulo 10, versículo 12, Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 y Génesis capítulo 3, versículo 8. Y también nos visita por las noches, Salmos capítulo 17, versículo 3, Job capítulo 33, versículo 14 al 18. ¿Qué les parece? Qué maravilloso que Dios sí nos visita. Además, si recordará, los seres vivos en el arca eran la parte central del plan de salvación del Creador. Ellos estaban en sus pensamientos todo el tiempo. Dice Salmos capítulo 8, versículos 3 y 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y Job capítulo 7, versículos 18 y 19 dicen, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Miren, ¿qué les parece? Por lo que la frase Dios recordó a Noé, más bien es un antropomorfismo atribuyéndole a Dios cualidades de un ser humano, diseñado para indicar la compasión y gracia de Dios. Significa que el Todopoderoso va a librar a Noé de su aflicción, causada por las violentas olas del diluvio, y concederle su petición al hacerle que las aguas del diluvio se calmen y desaparezcan, para que Noé pueda desembarcar. Job capítulo 10, versículo 12 dice, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Y Romanos capítulo 8, versículo 28 dicen, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. La palabra hebrea para recordó, shahar, significa recordar, pensar acerca, meditar sobre, poner atención a, declarar, recitar
proclamar, invocar, confesar. Inclusive el nombre de Zacarías, Sehar Yahu, en hebreo significa Yahweh recuerda. Proviene de esta misma raíz. Este verbo involucra un acto mental de recordar y es acompañado por una acción externa, como hablar, invocar, recitar. Las Escrituras nos dicen que cuando Dios recuerda, también actúa de forma oportuna, en el momento propicio. Es la forma de decir que el Señor manifiesta su fidelidad a sus pactos, el amor a su gente. Jeremías capítulo 2, versículo 2, capítulo 31, versículo 20. Librándonos de sus problemas en el instante exacto. Éxodo capítulo 2, versículo 24, capítulo 6, versículo 5. Proveyendo sus necesidades. Salmos capítulo 104, versículo 13 al 15. Y en su misericordia los protege inclusive de la muerte. Levítico capítulo 26, versículo 42 al 45 y Números capítulo 10, versículo 9. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 6, versículo 5. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Me he acordado de mi pacto. Cuando Dios recordó a Abraham, mandó sacar a Lot, el sobrino de Abraham, de Sodoma para salvarlo de la muerte, antes de destruir la ciudad. Génesis capítulo 19, versículo 29, que eso veremos más adelante. También se utiliza en la expresión de Dios recordó cuando Raquel experimentó por años un problema de aparente esterilidad. Esta supuesta demora para la concepción de hijos que experimentó era parte del plan del Señor, que en el momento justo, en recordarla, la bendijo con el nacimiento de José, quien haría grandes cosas y salvaría a toda su familia, como veremos más adelante en Génesis capítulo 30, versículos 22 al 24. Inclusive, Dios recuerda su pacto con Israel para enviar al Mesías y lo cumplió a través de su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1, versículo 54 al 55. Leamos Génesis capítulo 19, versículo 29, que dice: Así, cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se acordó Sahar de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción con que asoló las ciudades donde Lot estaba. Mire. Y Génesis capítulo 30, versículo 22 dice: Y acordase Dios de Raquel, y oyóla Dios y abrió su matriz. Dios se acuerda, Dios no se olvida. Esta es la primera vez que la palabra Shahar es utilizada en las Escrituras, revelándonos que Dios va a salvar a Noé, y lo expresa diciendo que él se está acordando de los tripulantes del arca. Lo curioso es que Dios está actuando de forma oportuna al recordar un pacto que en sí aún no se ha hecho. Génesis capítulo 6, versículo 18, capítulo 9, versículo 15 al 16. Tal vez la respuesta la encontramos en la información que se agrega en el Targum de Jonathan. Dice: y el Señor en su palabra se acordó de Noé. Jonathan nos dice que el Señor actuó conforme al pacto en su palabra para rescatar a Noé. Sabemos que su palabra apunta al Señor Jesucristo, y eso es maravilloso. También en este versículo se utiliza la expresión Elohim et. La partícula hebrea et se pierde en las traducciones al español. Solo la podemos ver en el texto hebreo. Esta formada por las letras Alet, Tat, A y T, o alfa y omega, o A y O en griego, que son la primera y la última letra de esos alfabetos, respectivamente, es decir, en
español la A y la Z. Es otra referencia a nuestro Señor Jesucristo, el principio y el fin. Su título de Alfa y Omega lo encontramos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, versículo 11, capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 13. Leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. ¿Qué les parece? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, que es y que es, era y que ha de venir el Todopoderoso. Mire cómo la palabra. Por lo que podemos concluir que Jesucristo es la causa y el ejecutor de esta acción para la salvación de Noé, su familia y los animales. Esto marca el inicio del restablecimiento del orden que tendría la tierra después del diluvio. Podemos tener la plena confianza de que el Señor siempre va a cumplir sus promesas, de sus pactos. Aquí nos está demostrando que Él está yendo más allá de lo que se ha comprometido para la salvación de sus elegidos. Así, Noé será el comienzo de la nueva humanidad. Génesis capítulo 6, versículo 18 dicen: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Como creyentes es nuestro deber recordar las enseñanzas de la palabra de Dios, Torá, y aplicarlas a nuestras vidas. Números capítulo 15, versículo 39 al 40. ¿Sí? Que más adelante hablaremos con el tema del cuarto mandamiento. Inicia con Shahar para que recordemos el sábado y actuemos conforme al mandamiento. ¿Sí? Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 13. Porque el Señor también recuerda Shahar, los pecados del hombre y los castiga. Por eso debemos pedir perdón por nuestras transgresiones de inmediato y arrepentirnos. Salmos capítulo 25, versículo 7, Deuteronomio capítulo 24, versículo 9. Si hacemos eso, el Señor nos promete que Él no recordará nuestros pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25 al 26. Recordar a nuestro prójimo va más allá de la actividad mental de pensar en la persona. Es también expresar preocupación por él y actuar oportunamente para ayudarlo de la mejor forma en la que nos sea posible. Éxodo capítulo 20, versículo 8 dicen: acuérdate, Shahar, del sábado para santificarlo. Isaías capítulo 43, versículo 25 dicen: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora, la frase "y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra", la palabra hebrea traducida como viento, Raúb, que también se puede traducir como espíritu, mostrando una clara conexión con Génesis 1:2, donde el Espíritu de Dios, no un viento, pasó sobre la superficie de las aguas que cubrían toda la tierra, para hacer que la tierra seca saliera a la superficie. Como en Génesis capítulo 1, aquí también es Elohim, Dios creador, es quien desata de nuevo su Rahab, para que con su poder divino lleve a cabo la renovación de la tierra, cumpliendo con las promesas del pacto que hizo con Yahweh, y por ello recordó a Noé como un nuevo inicio de la humanidad. Génesis capítulo 1, versículo 2 dicen: y la tierra estaba vacante y vacía, y la oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas.
Las Escrituras nos hablan en otros pasajes donde el viento de Dios realiza milagros asombrosos, como el que trajo y también ahuyentó la octava plaga de langostas en Éxodo capítulo 10, versículos del 13 y 19. ¿Se acuerdan? El viento que despojó codornices en el campamento de los israelitas, Números capítulo 11, versículo 31. El viento que secó el mar Rojo cuando sus aguas divididas para liberar a su pueblo del ejército egipcio, al permitirles cruzar por tierra seca. Éxodo capítulo 14, versículo 21, capítulo 15, versículo 10. El Señor nos revela que Él cabalga sobre las alas del viento o del espíritu, y los vientos son sus mensajeros, como dice Salmos capítulo 104, versículos 3 y 4. ¡Qué maravilla!, ¿no? Leamos este salmo, mire lo que dice. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su coraza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros y las llamas del fuego sus ministros. Qué maravillosa que es la palabra. En el Targum de Jonathan, una traducción antigua de los 5 libros de Moisés al arameo, dice: y el Señor hizo pasar un viento de misericordia sobre la tierra, y las aguas se secaron. Se le llama a un viento de misericordia porque permitiría a los tripulantes del arca dejar de estar expuestos a las inclemencias de las aguas. El periodo de destrucción había terminado y ahora la misericordia del Señor da inicio a la regeneración de toda la tierra al secar las aguas del juicio. Por eso, no nos extrañan los paralelos entre Génesis capítulo 8, versículo 9, con la que el divino Raúl hizo durante la creación. Como vemos aquí, la restricción de las aguas sugiere que la restauración de la tierra después del diluvio es un nuevo comienzo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31 dice: porque el Señor tu Dios es Dios misericordioso, no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Ahora, utilizando medios naturales para separar las aguas de la tierra seca, el Espíritu del Señor aceleró la deriva continental, como lo vimos en Génesis capítulo 7, versículos 23 al 24, llamado el juicio de todos los seres, parte 3, haciendo que las hidroplacas empezaran a colisionar y la tierra se elevara sobre las aguas. El agua fue drenada hacia las fosas oceánicas, formadas por el espacio vacío que dejaron las hidroplacas, y con esta redistribución se creó la separación entre los continentes y los océanos. Además, parte de las aguas se empezaron a filtrar entre las grietas de las hidroplacas para formar mantos acuíferos subterráneos, y otra parte se evaporó para formar las nubes como las que existen en la actualidad. Qué tremendo el poder de Dios, ¿no? Haciendo todo perfecto. Las aguas del diluvio todavía cubren el 70.8% de la superficie de la tierra, y según estimaciones, el agua en los depósitos subterráneos tiene el volumen de 5 veces los océanos del mundo. Como lo vimos en Génesis capítulo 7, versículo 11, el diluvio desata su furia, parte 2. Si los cristianos de los 1800 hubieran entendido mejor el diluvio antes de que Charles Darwin popularizara sus mentiras de la evolución, sus explicaciones evolutivas no solo hubieran sido rechazadas, sino hasta ridiculizadas, y la falsa teoría de la evolución nunca habría florecido. Esto también hubiera eliminado la teoría de una inundación local. ¿Qué les parece? Ahora, las aguas se calmaron, dice el texto. Otro de los efectos del viento de Dios es que las aguas se calmaron para proteger el arca. La principal razón es que las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo se cerraron.
Esto marca el inicio del retroceso de las aguas, que harán que el arca repose en lo alto de una de las montañas del Ararat, para evitar que sufriera ningún daño o fuera afectada por el violento movimiento de las aguas cuando se movieran hacia sus propios cauces y receptáculos. Los primeros 5 versículos de este capítulo describen con un patrón repetitivo como el nivel del agua va a ser algo caótico a la calma, primero a bajar gradualmente y disminuir, a decrecer lentamente, y uno puede sentir como el agua baja poco a poco y es empujada hacia sus límites finales. El Señor decidió hacerlo de forma gradual en un periodo de meses, en lugar de hacerlo violentamente en horas como en Génesis capítulo 1, para proteger a los seres dentro del arca. Ahora, en el siguiente tema continuaremos viendo cómo el arca descansó en uno de los picos de las montañas del Ararat, antes de que los efectos del drenado violento de las aguas los afectaran. Esto fue tan tempestuoso que formó cañones por todo el mundo, formó las altiplanicies y devastó los picos de algunas cadenas montañosas, tan dramáticamente que estos fenómenos únicamente pueden ser implicados como consecuencia del diluvio y no debido a los supuestos millones de años, como nos los quieren hacer creer. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios que ya comenzamos a estudiar en el capítulo 8 de Génesis? Dios es maravilloso, Dios es el Todopoderoso y quiere que su creación especial vengamos a Él. Porque no terminó la maldad con Noé, continuó, se empeoró, se puso terrible esto, pero Dios al mismo tiempo ideó un plan de salvación. Como lo sabemos ahora, entregó al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, derramara su sangre, perdiera su vida para salvarnos. Y lo que tenemos que hacer es confesarlo, creer en ese hecho y aceptarle de todo corazón. Por eso nosotros, como en cada video colocamos lo que llamamos la oración para aceptar a Cristo, le llamamos la oración de fe, para que usted se convierta en un hijo de Dios, para que no pase por el segundo juicio, que es peor, porque ya no es por agua, ya es con fuego. Sí, ya hicimos todos esos videos de las cartas de Pedro, sobre todo la segunda, cómo va a ser derretido los cimientos de la tierra. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora usted es un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, venga todos los días a meditar en la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecer esta palabra, aplicarla a su vida y después, ¿por qué no?, predicarla para que otros conozcan estas maravillosas verdades también. Alábele al Señor por sus grandezas, por su poderío, por la salvación. Converse con Él a través de la oración. Él quiere escucharle y también responderle. Y le invitamos a la iglesia a que venga con su familia. Hay espacio para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas y nos dirigen el rumbo del camino hacia la vida eterna. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor, fuente de vida, que está allí, Señor, alimentándonos, que está allí, Señor, llenándonos de conocimiento y de sabiduría, que está allí, Señor,
enseñándonos, Padre Santo, que está revelándonos tus verdades, cómo fue y cómo será, Padre Santo. Que esta palabra que va a ser enviada por todos los rincones del mundo, mi Dios, regrese con una cosecha, no vuelva vacía. Que las personas tengan mucho interés en escuchar, de aprender y sobre todo de reconocerte a ti, Señor Jesucristo, como el único Salvador. Te damos gracias por esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta maravillosa palabra, que otros también necesitan saber estas verdades para que las pongan en práctica en sus vidas. Eso es muy importante, es fundamental. Y nosotros desde acá estaremos orando, ¿sí? Y les deseamos todo tipo de bendiciones mientras usted aprende de la palabra del Señor.